Christian, como a experiência da FIT pode refletir também na recomposição de uma esquerda revolucionária no Brasil e em outros países da América Latina, sabendo que no Brasil existe um intenso debate sobre programa, frente única, que se expressa também nas eleições, há alguns anos com a frente esquerda, composta pelo PSTU, PSOL e PCB, mas como a FIT pode ser um exemplo não só ao Brasil, mas também aos outros países da América Latina, y a diferencia da FIT también para las otras frentes que existieron en Argentina. Claro, el FIT tiene la peculiaridad, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, de haber sido, estar compuesto primero por organizaciones trotskistas, como el Partido Obrero y como el PTS, los dos principales componentes, de izquierda socialista. También adhirieron otros grupos más pequeños de Argentina, como el Convergencia Socialista, el PSTU de Argentina y otros grupos más, y está constituido sobre un programa de 22 puntos que muestra la adaptación del programa transicional a las condiciones que tiene la Argentina de hoy, ¿no? Con un planteo claramente de independencia de clases y el horizonte de la lucha por un gobierno de los trabajadores. En el pasado de la Argentina ha habido frentes como fue el Frente del Pueblo o Izquierda Unida, compuesto por lo que fue el partido más importante de la izquierda de los 80, el Movimiento al Socialismo, morenista originalmente, y el Partido Comunista, que era un partido reformista. Esos frentes tenían una perspectiva de tipo democratizante en cuanto a su programa, y no planteaban una perspectiva de independencia de clase clara. Entonces el programa del FIT gana importancia frente a la existencia de la crisis capitalista internacional, eso es importante. O sea, el FIT logró un resultado muy importante sin rebajar el programa, e insisto, no hay ninguna fuerza que sea reformista dentro del frente, como puede ser el caso en Brasil del PSOL, ¿no? Que levanta un programa de tipo más desarrollista, si se quiere, que un programa claramente de salida anticapitalista. Entonces esa es una diferencia de cualidad que tiene el planteo del FIT respecto de otro frente de izquierda que hay en distintos lugares del mundo o en el pasado argentino. Lo mismo si lo comparamos con las experiencias europeas, donde gran parte de la izquierda mundial sostuvo que había que abandonar la lucha por la dictadura del proletariado, la lucha por la revolución socialista, y por el contrario plantear que había que hacer partidos o frentes comunes entre organizaciones revolucionarias y reformistas, o que había que plantear un anticapitalismo en general, no desde el punto de vista de la clase obrera. Entonces, el FIT plantea un programa para que la clase obrera sea hegemónica sobre el conjunto de los sectores explotados de la sociedad y para disputarle en perspectiva el poder a la clase capitalista, ¿no? Plantea esa perspectiva. Si bien está materializada este planteo en lo inmediato, si las condiciones más generales de la crisis hacen a que también abra a la discusión de qué tipo de organización política hay que construir. Nosotros del PTS venimos insistiendo con los compañeros que conformamos el Frente de Izquierda de que hay que discutir dos cuestiones centrales para utilizar el gran capital político logrado. Organizar corrientes clasistas en los sindicatos para disputar la dirección a la burocracia y desarrollar con todo el sindicalismo de base. De hecho, en el PTS impulsamos junto a los compañeros de Sanón un periódico obrero que se llama Nuestra Lucha, que se reparte por miles en las principales fábricas del país, y también que hay que avanzar en la discusión de qué partido revolucionario necesitamos construir, porque nosotros sabemos que sin un fuerte partido revolucionario con decenas de miles de militantes en las fábricas, en las universidades, en las escuelas, con peso en la intelectualidad, la clase obrera no va a poder luchar por el poder en los momentos que se presenten las tendencias al ascenso obrero. Entonces, ese es el planteo que estamos haciendo ahora del PTS. E recém vocês organizaram o Congresso do PTS. Como se expressaram as questões da construção da corrente política sindical classista, da construção de um partido trotskista revolucionário na Argentina? Bueno, justamente el desafío que se planteó el Congreso fue ampliar la fuerza militante, ¿no? Porque aunque el gobierno hizo buena elección, el gobierno ha girado a la derecha después de los votos que recibió y tiene contradicciones con su sector más a izquierda, con los sectores que lo votaron con la idea de derrotar a la derecha y los trabajadores que votaron al gobierno pensando en no perder conquistas que tienen hoy, y eso está amenazado por la acción del propio gobierno. O sea, el kirchnerismo es un movimiento heterogéneo donde está compuesto por el peronismo conservador tradicional, al cual pertenecen la mayoría de los gobernadores de las provincias, y
y de las intendencias, lo que ustedes llaman las prefecturas, que también son del peronismo que fue menemista, que fue después seguidor de Eduardo Duhalde y que luego se alineó con Kirchner. O sea, pero son las mismas personas, los mismos Kirchner fueron parte del elenco de gobierno de Menem en la década de los 90. Ellos gobernaban la provincia de Santa Cruz y no renunciaron nunca al Partido Justicialista, ni cuando dio el indulto a los militares, ni cuando hicieron las privatizaciones. Es más, los Kirchner apoyaron fervientemente la privatización del petróleo, donde la empresa nacional, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fue entregada a la Repsol, ¿no? El monopolio español, donde hay capitales ingleses y norteamericanos también metidos. Entonces todo ese personal político es el que tiene gran parte del poder real del gobierno kirchnerista. Después otro gran aliado es la burocracia sindical, con el cual ahora está en fuerte cortocircuito. Hay un tercer sector que es los sectores progresistas, que se ligaron al gobierno por su política de derechos humanos y algunos otro elemento, digamos, más por el discurso que el gobierno ha tenido que por su práctica real, aunque el kirchnerismo tuvo que dar cuenta de la situación post-levantamiento del 2001 y hacer una serie de concesiones al movimiento de masas, pero su objetivo central fue restaurar el poder del Estado capitalista, que había quedado profundamente en crisis después de la combinación de la catástrofe económica y el levantamiento popular de diciembre de 2001. O sea, esa fue la gran función del kirchnerismo. Ahora, para cumplir esa función, tuvo que tener una ala izquierda para frenar y contener al movimiento de masas y darle legitimidad. Entonces, eso hizo que el gobierno cooptase y sedujese también políticamente a una parte de los movimientos de derechos humanos, bueno, la burocracia sindical, que fue tradicionalmente peronista, sectores de los llamados movimientos sociales, movimientos piqueteros, parte de la intelectualidad progresista, del periodismo crítico, que pasó a jugar en el banco del kirchnerismo, en el lado del kirchnerismo, y en particular, después del año 2008, cuando hubo un conflicto entre el gobierno y las patronales agrarias, ese sector tuvo mayor militancia. Ahora, ese momento del kirchnerismo ha quedado bastante atrás. Ahora el kirchnerismo es el que, desde el comando del Estado, quiere disciplinar al movimiento obrero, quiere ajustar las tarifas con una medida clásicamente neoliberal, que es preservar las ganancias de las empresas privatizadas para atacar el bolsillo de los trabajadores. Y más allá del discurso, se ha mantenido en pie gran parte de la estructura consolidada entre la dictadura y la década de los 90. El petróleo sigue estando en manos privadas, el gas sigue estando en manos privadas. De las 500 principales empresas de la Argentina, 314 pertenecen al capital extranjero. La tierra no se ha tocado, la propiedad de la tierra, es decir, sigue estando controlada por un puñado de grandes propietarios agrarios y empresas del agrobusiness, que son las que se quedan con los grandes recursos que en Argentina entran por la renta agraria. La producción automotriz está en manos de un puñado de multinacionales, hasta los puertos son privados en Argentina. Es decir, el nivel de precarización laboral llega casi al 40%, que es el nivel en el cual los Kirchner asumieron el poder en el 2003. O sea que la estructura económica del país no es que no ha tenido ningún cambio, pero ha mantenido mucho de la sustancia de los 90. La medida más audaz que los Kirchner tomaron fue la estatización de los fondos de pensión, o sea, los fondos jubilatorios, que volvieron a ser estatales, pero esos fondos no fueron a aumentar los ingresos de los jubilados, sino que estuvieron al servicio de subsidiar negocios de capitalistas y para pagar deuda externa. Entonces esto es importante decirlo porque el kirchnerismo, y Cristina Fernández en particular, habla en los foros internacionales contra las políticas de los 90, pero lo que está aplicando ahora, cuando las cuentas no empiezan a cerrar, son las políticas de los 90 también hacia abajo, y eso, como te comentaba al comienzo, ya ha llevado a movilizaciones importantes en la provincia que es emblemática de los Kirchner, que es la provincia de Santa Cruz, y posiblemente veamos luchas importantes en contra de estos ajustes que se den, porque hay que tener en cuenta que los trabajadores no es que le van a permitir al gobierno hacer cualquier cosa, y ahí está el peso y la importancia de la izquierda. Entonces nosotros nos hemos preparado en nuestro congreso para decir que el PT se tiene que aumentar su fuerza militante para intervenir activamente en los fenómenos de lucha de clases que seguramente se van a dar en el 2012 y que están alimentados también por un contexto internacional de una crisis continuada, de una crisis con características catastróficas del capitalismo internacional, del cual la ilusión que América Latina se podía desacoplar es una ilusión que
quedando cada vez más por detrás. China se empezó a frenar, Europa sigue en una recesión muy fuerte y posiblemente vaya a vivir una catástrofe tipo la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, pero para Europa puede darse la salida del euro de numerosos países, puede implosionar la propia Unión Europea. Así que tenemos que estar abiertos para escenarios muy cambiantes y donde los planteos anticapitalistas que difundimos masivamente con la campaña electoral del Frente Izquierda, que para eso también sirve una campaña electoral, para difundir programas, consignas, ideas que logren ganar adhesión en sectores del movimiento de masas, bueno, es un programa para preparar las luchas contra las consecuencias de la crisis capitalista, ¿no? Nosotros intervenimos activamente en las elecciones, pero sabiendo que no es por las elecciones que vamos a lograr las transformaciones por las que luchamos, sino mediante la acción revolucionaria de la clase trabajadora y el conjunto de los explotados, y para eso es que discutimos fuertemente en el Congreso del PTS cómo prepararnos para esos escenarios.